El día de hoy, en esta tarde, vamos a tener dos investigadores. El primer investigador es el doctor Julio Labraña. Él es sociólogo y sus estudios versan fundamentalmente sobre sociología de la educación en la educación superior, teoría de los sistemas sociales e historia de las ideas. Él tiene una doble militancia. Él pertenece a la Universidad de Tarapacá y concretamente es académico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá, donde se ha incorporado recientemente, y también trabaja en la Universidad Diego Portales, en el Centro de Políticas Comparadas en Educación, en la Universidad Diego Portales, y supongo que en el doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales. Bueno, el doctor Julio Labraña va a desarrollar la ponencia Experiencias de un proyecto Fondesit de iniciación. Seguimos con los Fondesit de iniciación. Las tensiones en el gobierno de las universidades estatales, un enfoque en el cambio organizacional. Sorpresa. Bienvenido Muchas Julio. gracias. Ahí sí. Bueno, primero, saludos colegas, estimadas, estimados. Veo muchas caras conocidas, o pantallas conocidas más bien por acá, así que siempre es un gusto encontrarse en estos espacios de discusión, de debate, justamente sobre el tema de la educación superior. Yo hoy día les voy a comentar, voy a poner el cronómetro justamente para no pasarme, la experiencia que he tenido, cómo fue el caso del Fondesit Iniciación, que aún estoy ejecutando, pero cómo ha sido en términos de cómo fue la postulación, cómo fue el fracaso inicial, la retroalimentación de los evaluadores, qué hice luego para que la segunda vez efectivamente tuviera una mejor evaluación, y cómo ha sido el desarrollo del proyecto en este contexto. Como señalaban anteriormente, el tema de mi Fondesit de iniciación es las tensiones en el gobierno de las universidades estatales desde un enfoque de cambio organizacional. Y sin embargo, no era esta la primera vez que presentaba dicho proyecto. Yo postulé al Fondesit, obtuve mi doctorado en 2018, postulé el año 2019 con un proyecto que tenía el nombre que ustedes pueden ver ahí, y que a diferencia del que fue adjudicado, tenía un foco mucho más importante en la idea de Clark, el gobierno de las universidades emprendedoras. Era más bien, en ese caso, el objetivo planteado era cuál es el gobierno, o más bien, qué características emprendedoras tienen las universidades estatales en el contexto chileno. Esa era la pregunta analítica. No me fue bien en esa ocasión, quedé 31 de 30 seleccionados por una posición, pero las principales observaciones de las y los evaluadores fueron que había un uso excesivamente teórico del concepto de universidad emprendedora para el caso chileno, es decir, la imposición de un concepto extranjero para un contexto nacional, que no se tomaba en cuenta la nueva normativa del sector, ley de educación superior, ley de universidades estatales, que se omitía la mirada regional, no es lo mismo una universidad estatal centro que una universidad estatal periférica, que no consideraba perspectivas críticas, que no estaba demasiado delimitado en términos del objeto de estudio, y que no consideraba la centralidad del neoliberalismo en el análisis. Obviamente que duele en aquellos meses, pero lo que me parece que fue importante para que al año siguiente fuese aceptado el proyecto fue considerar estas observaciones e intentar hacer un proyecto un poco más modesto en ese sentido. Es decir, que fuese capaz de discutir críticamente con las observaciones, algunas no las podía considerar, ustedes saben que a veces hay evaluadores bien y mal intencionados, y algunos que dicen, tiene que considerar esta perspectiva por tanto, pero lo central acá me parece que es la idea de consistencia interna y externa. Es decir, no solo tematizar la propia perspectiva, por bien justificada que uno crea que está, sino que tener una consistencia interna, es decir, que lo que uno promete sea lo que uno tiene las capacidades de cumplir, y al mismo tiempo que sea capaz de reconocer la existencia de perspectivas diferentes y argumentar de por qué estas son excluidas o incluidas en el análisis. Entonces, lo que les quiero comentar hoy en día y lo que va a ser el foco de mi presentación es cuál fue la postulación
en ese contexto, cuáles fueron las diferencias sustantivas respecto a la primera postulación, y en tercer lugar, cómo ha sido el trabajo de campo desde una perspectiva de cuáles han sido los facilitadores y cuáles han sido los obstaculizadores, qué ha sido más fácil y qué ha sido más difícil. Bueno, en primer lugar, en esta propuesta, en la propuesta finalmente adjudicada, los fundamentos teórico-conceptuales se distinguían en 4 puntos, justamente para atender a esta observación de los evaluadores de que era excesivamente teórico e impuesto sobre la realidad nacional. No argumenté desde un comienzo que lo central era la idea de cuáles son las universidades emprendedoras en Chile, sino que desarrollé el argumento en términos de las tensiones que generan presiones de empresarización en el contexto nacional. Entonces el argumento no fue tanto las universidades han cambiado efectivamente, sino más bien es posible que las universidades se hayan visto enfrentadas a un entorno que incentiva ciertos tipos de cambios en su interior. Veamos si estos corresponden al tipo descrito en la literatura en términos de empresarización. Por eso el concepto de tensión entre dinámica organizacional y dinámica de política pública es tan relevante en este contexto. Entonces esto creo que me permitió salvar la acusación y la observación de una imposición del esquema teórico. Acá no parto diciendo que hay modelo emprendedor de universidad, sino que argumento ha existido un cambio en la política pública que ha buscado explícitamente promover cierto tipo de comportamiento en el sector. Lo que vamos a hacer en este proyecto es determinar en qué medida esto ha tenido éxito o no. La argumentación en ese sentido se desarrolló en 4 puntos. Primero, las transformaciones en el entorno de la educación superior. Ustedes saben, masificación del sector, privatización, neoliberalismo, sistemas de aseguramiento de la calidad, esquemas de competencia, etc. Luego, examinar a fondo el caso chileno, cómo ha cambiado la política pública en el sector de la educación superior, desde 1981 hasta finales de los 90, desde finales de los 90, en la actualidad, un nuevo esquema de competencia que no hace distingo entre universidades estatales y privadas, y así. Y de nuevo, y finalmente, cómo esta transformación ha afectado el sector estatal. Y ahí marco la interrogante, es decir, tenemos cierta evidencia contextual de que las universidades estatales se han enfrentado a un número importante de desafíos. Tenemos también información de que hay una creciente profesionalización en términos de la gestión, de la docencia, de la investigación y de la vinculación con el medio. También tenemos cierta evidencia de que el financiamiento ha cambiado, si bien no radicalmente, pero sí que adquieren mayor importancia cuestiones como transferencia tecnológica y en algunos casos de universidades privadas en particular, cuestiones como donaciones. Y finalmente también sabemos por otros estudios que la cultura de las universidades estatales parece que no es la misma, pongamos el caso, que la de los 50, que la de los 70, que la de los 80 y así. Conceptos como pasaron, entre tanto, conceptos como capital humano, innovación, triple hélice, y hoy en día parece que otros conceptos adquieren relevancia, sustentabilidad, interdisciplina, perspectiva de género, etc. Hay un cambio en este sentido organizacional y cultural, pero que ha sido, más bien, que ha sido impulsado desde la política pública, pero no sabemos cómo se ha implementado en particular en el conjunto de las universidades estatales, y cómo esta tensión entre presión y la dinámica institucional de cada organización ha sido manejada dentro de cada universidad. Esto es lo que argumento precisamente en el último punto, la evidencia disponible sobre el tema de investigación. La segunda sección para el formulario Fondacy, como ustedes bien saben, pregunta de investigación, objetivos e hipótesis. Entonces, consistente con la idea de lo central es la atención, no identificar si algo existe o no, es cómo enfrenta el gobierno de las universidades estatales las presiones de empresarización provenientes de la política pública en las 4 dimensiones identificadas como relevantes por Clark. ¿Qué significa esto? Que no tomo la hipótesis de Clark de que existen universidades emprendedoras y que todas se van a convertir en universidades emprendedoras, sino que solamente tomo las dimensiones analíticas que Clark sugiere que son claves en el cambio organizacional, las adapto al contexto nacional y las utilizo como guía para el levantamiento de información. En ese sentido, lo que hago es cómo las universidades se enfrentan a esta tensión en 4 dimensiones: gestión institucional, relación con el sector productivo y la comunidad, estrategias de financiamiento y cultura organizacional,
en un periodo en particular, 1990-2020. El objetivo general, obviamente, se enlaza directamente con la pregunta, explicar la manera en la que el gobierno de las universidades estatales, o como he ido viendo a partir de los hallazgos, sería mejor decir, en que cada gobierno de cada universidad estatal ha enfrentado la tensión generada por las presiones de empresarización de las organizaciones, eh, en términos de gestión institucional, relación con el entorno productivo y la comunidad, estrategias de financiamiento y cultura organizacional durante el periodo entre 1990 y 2020. Y luego, la argumentación del supuesto central de esta investigación, que es lo que me concentré en señalar en la postulación. Esto es, la política pública de educación superior durante el periodo 1990-2020, con diferentes énfasis, con diferentes grados de ser explícito, ha buscado incentivar que el gobierno de las universidades estatales cambie. Es decir, de esto lo ha planteado de distintas maneras, que se profesionalice, que se gerencialice, que se haga más competitivo, que deje de estar sujeto a la dinámica de las y los académicos, que tenga un menor sentido gremialista, que sea más comparable al del sector privado, que sea como una fundación, etc. Pero la idea central es que desde la política pública ha habido una dinámica de empujar al sector a ir en esa dirección. Y considerando ese supuesto, lo que me pregunto es, ¿cómo han cambiado entonces los gobiernos de las universidades estatales al enfrentar esta tensión? ¿Por qué? ¿Por qué es una tensión? Porque el gobierno de las universidades estatales, como ustedes bien saben, históricamente ha sido más bien académico. Cuestiones como la autonomía académica, la autonomía de la docencia, la autonomía de la investigación, la libertad de cátedra, si bien no se encontraban demasiado filosóficamente desarrolladas en décadas anteriores, sí funcionaban como un concepto autoevidente en el sector. Y esta dinámica de empresarización desde la política pública va en contra de eso. Va en el sentido de mayor competencia, mayor profesionalización y especialmente la adopción de comportamientos en la línea con la nueva gestión pública. Entonces hay una fuerza, ya hay una resistencia, y lo que me pregunto es cómo se maneja esa tensión dentro de cada organización. Formulado así el proyecto, entonces lo que les quiero mostrar ahora es la metodología y el plan de trabajo a través del cual fue configurado. Les presenté el objetivo general, ahora comentarles un poco de los objetivos específicos y cómo fui asociándolos a técnicas de levantamiento de información, técnicas de análisis de información, a qué hipótesis correspondían y cuál era el producto esperado. El primer objetivo era más bien de construcción de un marco conceptual, levantamiento del estado del arte. ¿Qué evidencia existe sobre las presiones de empresarización de las universidades en el contexto comparado? Hay mucha evidencia en ese sentido. Hay distintos modos de convertir a las universidades en universidades emprendedoras. Algunas se enfocan en convertirse en emprendedoras solamente en su docencia, otras se enfocan en la investigación, investigación aplicada, patentes, spin-off, etc. Otras se concentran en la internacionalización, es decir, abrir nuevas sedes en otros contextos distintos del original. Y a partir de eso, entonces, construimos una tipología de estos son los principales modelos de empresarización en respuesta a cambios en la política pública que caracteriza al sistema chileno. Es decir, sentar las bases para luego poder hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza la respuesta a la empresarización en las organizaciones estatales de nuestro país? La técnica de levantamiento de información fue revisión de literatura apoyada por técnicas bibliométricas, y acá tuve especial cuidado de considerar tanto literatura científica como literatura gris. Literatura gris incluyendo, por cierto, tesis de pre y posgrado, informes de política pública, pero también cuestiones de autorreflexión de las organizaciones o de partes interesadas en el sistema. Luego, la técnica de análisis de información fue la sistematización de dicha información y luego a partir de la clasificación de los distintos artículos según qué tipo de forma de empresarización describían. Por ejemplo, un modo de empresarización, digámoslo así, europeo, uno asiático, uno estadounidense y así. La hipótesis que guiaba este planteamiento es que a nivel global los efectos de las presiones de empresarización sobre el gobierno de las universidades estatales se incrementa con la mayor complejidad de estas organizaciones y con la mayor privatización de su economía política. O dicho de otra manera, no hay una sola manera de empresarización, sino que depende del punto de partida. No es posible pensar, como quizás pensaba en el trabajo original,
en aquel que nos fue adjudicado, que todas las universidades van a ser emprendedoras, primero, y que todas las universidades emprendedoras van a tener las mismas características. No, depende mucho de la tradición, cómo se mezclan factores culturales, cómo es el proceso de toma de decisiones, cuál es la relación que tienen con el medio, etc. El producto construido a partir de esto fue, como ya les dije, una tipología de los efectos de la empresarización sobre el gobierno de las universidades estatales a nivel global, según la evidencia comparada. Esto, de nuevo, es la base para el caso chileno. En esta etapa todavía no está el análisis, perdón, en este objetivo 1 no está todavía el análisis particular. Eso corresponde a lo que les muestro ahora, que es el trabajo en progreso en este momento. El objetivo específico 2 es describir las presiones de empresarización producidas por las políticas gubernamentales sobre el gobierno de las universidades estatales chilenas durante el periodo 1990 a 2020. Y si queremos averiguar cómo el gobierno ha impulsado algo, evidentemente tenemos que analizar documentos de política sobre el sector de la educación superior, pero también esquemas de financiamiento del sector en la educación superior. Luego, el objetivo específico número 3 nos lleva al lado de las organizaciones, es decir, analizar los efectos de dichas presiones durante el periodo mencionado sobre el comportamiento del gobierno de las universidades estatales chilenas en las dimensiones de gestión institucional, relación con el entorno productivo y la comunidad, estrategias de financiamiento y cultura organizacional. Y ha sido hasta ahora lo más desafiante, es decir, primero, estamos considerando documentos institucionales de las universidades estatales en un sentido muy amplio, planes de desarrollo estratégico, decretos internos, modelos educativos, planes de las distintas vicerrectorías y así, evolutivamente siempre, porque a lo que a nosotros nos interesa es el cambio, no solamente de lo que existe hoy en día, sino que cómo se fue naturalizando este proceso, esta manera de hablar. Luego se considera también información secundaria, Sistema de Información de Educación Superior, ANID, Ley de Transparencia, informes de acreditación, etc. De modo ir rastreando no solamente cómo las universidades han cambiado culturalmente, sino también cómo han cambiado en términos prácticos, en términos organizacionales. Por ejemplo, ustedes saben que hay un fuerte argumento en el sector de la importancia, por ejemplo, de la economía del conocimiento, generar patentes, spin-offs, etc. Sin embargo, si uno revisa la productividad, en el caso particular de las patentes, uno puede encontrar que esto es más bien un artefacto retórico o una cuestión que está integrada dentro de la visión del sector que algo que esté ampliamente desarrollado. Algo similar ocurrirá también con la investigación aplicada, con la investigación, con lo asociado con la innovación, con la interdisciplina, etc. Entonces, justamente el caso de la información secundaria es rastrear en qué medida estas transformaciones son transformaciones culturales, que son perfectamente legítimas, o efectivamente han cambiado la manera y los productos que las universidades generan. Y finalmente también se incorpora una parte de entrevistas semi-estructuradas con directivos de la administración central de las 18 universidades del sector. Y esto incluye 5 actores de la administración central por universidad, que participen o en rectoría, o en vicerrectoría, o en las direcciones. Actualmente llevamos del total de 90 entrevistas que esperamos realizar, unas 45 entrevistas. De algunas instituciones ya tenemos las 5 entrevistas ya realizadas, de otras no tenemos ninguna. Esperamos durante el primer semestre ya completar las 90 entrevistas. Pero de todas maneras, el hallazgo preliminar, si puedo identificarlo acá, es que hablar incluso de universidades estatales lo deja uno solamente en el plano demasiado general. Hay ciertas transformaciones, hay cierto etos, hay cierta manera de comprender el cambio en el gobierno. Ciertamente, existen ciertos desarrollos similares también, pero cada universidad tiene una dinámica propia en ese respecto. Hay iniciativas comunes que impulsan este cambio. Digamos, por ejemplo, a nivel de la docencia, el sistema de créditos transferibles. A nivel de la gestión y de la investigación, MESESUC. A nivel del manejo o de la relación con el Estado y la obtención de recursos a través del Estado, estará la Comisión Nacional de Acreditación. Aquello es transversal entre los distintos actores, pero cómo cada una de las universidades se posiciona a ese respecto y desde qué punto parte es radicalmente diferente. Es decir, hay universidades que venían trabajando equivalentes muy semejantes a los planes estratégicos ya desde la década de los 90. En cambio, en otras fue algo impuesto y que fue una práctica adquirida y profesionalizada solamente
desde los años 2000 en adelante. En algunas fue considerada una cuestión ritualística, en otras, en cambio, es considerada un elemento central del proceso de planificación. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de investigación, con la vinculación con el entorno, etcétera. Si hay una cuestión, sin embargo, que permite como clasificar grupos de universidades en el sector estatal, es la diferencia centro-periferia. Acá, es decir, hay una forma, un cambio organizacional en el gobierno propio de la región metropolitana, que se entiende también por su grado de complejidad, y uno de las universidades regionales, que tienen igual esta retórica de el foco en la solución de problemas territoriales, por cierto, pero apuntan gran parte de su organización en ese sentido, algo que no aparece tan identificado en el resto del sector. Finalmente, el objetivo específico 4, que todavía no hemos empezado, por cierto, es caracterizar las similitudes y diferencias de los efectos de las presiones de empresarización en el gobierno de las universidades estatales chilenas en comparación a los tipos identificados en la evidencia comparada. Recuerden que la primera pregunta o el producto de la primera pregunta es realizar una tipología de modo de empresarización de las universidades estatales de acuerdo a la evidencia global disponible. La pregunta subyacente en este sentido es, ¿existe un modo Julio, chileno? quedan 5 minutos. Ay, sí, me queda una, Diego. Gracias. Ok. Sí es que existe un modo chileno de empresarización del gobierno de las universidades estatales. Eso es lo que intentamos responder ahí. Hasta ahora, lo que parece ser es que pareciese que existe cierto modo de empresarización altamente dependiente, a diferencia de lo que suele ocurrir en el contexto comparado de la docencia. Es decir, no es tanto la investigación, la innovación, las patentes, la spin-off, o las spin-off, sino más bien la profesionalización de la gestión a nivel de la docencia, y su articulación con estrategias de posicionamiento en un mercado competitivo de pregrado. Y entonces hay un desarrollo muy, muy desigual en términos de el grado de profesionalización de las distintas vicerrectorías, de acuerdo con ese principio. Pero de todas formas, es preciso destacar que tampoco es algo general. Hay universidades estatales que tienen un importante grado de desarrollo también en términos de investigación, en términos de tecnología. Entonces, hay mucha diferencia y mucha dispersión. Dudo que al final exista un modo general de conversión a universidades estatales en el sector estatal, pero sí hay algunas que cumplen con los requisitos y que han adoptado fuertemente la retórica correspondiente, particularmente en la zona centro. Dicho esto, y para cerrar, en este año y medio que llevamos del fondo, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes? Primero, en términos de facilitadores, lo principal es la valoración, integración y articulación del conocimiento, experiencia y redes previas del equipo, que incluye desde el investigador principal hasta el personal ocasional. Eso nos ha permitido postular a ciertos fondos anexos, establecer relaciones con ciertos actores o con ciertas instituciones en particular y así. Luego también está la cuestión de la transparencia y valorización y remuneración acorde al aporte y desempeño, es decir, no establecer un esquema fijo, sino que promover el desarrollo de equipos de investigación. Y finalmente, es muy central en el contexto COVID, adaptabilidad frente a incertidumbre del entorno y enfoque integrativo de conocimientos interdisciplinarios. Tenemos la ventaja en este proyecto que es muy dependiente de material que existe o material que debe ser entregado, entiéndase documentos institucionales o ley de transparencia, pero también tienen incertidumbre de que depende de disponibilidad de otras personas, entrevistas con rectoría, vicerrectoría y direcciones de nivel central. Por lo tanto, es preciso ir adaptándose a esos tiempos y adaptando el desarrollo del proyecto a esos mismos tiempos. Y finalmente, en términos de obstáculos, solamente 3 puntos. Primero, brechas tecnológicas en el uso de herramientas para la coordinación y estandarización de proyectos. A veces nos pillamos con una duplicación de documentos, que alguien está trabajando en un ámbito y otro está trabajando en otro, y que era básicamente lo mismo. Luego, limitaciones burocráticas que demandan creatividad en la creación de incentivos a falta de recursos monetarios, entrega de los recursos por parte de Fondesit, la exigencia que hace Fondesit para la rendición de recursos, los tiempos asignados a esto, etc. Y luego, la sobrecarga laboral de los colaboradores y colaboradoras ocasionales, que puede ser solucionado, en mi opinión, con un catastro inicial de cuál es su disponibilidad de intereses. Es decir, distinguir entre personal ocasional que trabaja una vez, un mes y por algo muy particular, y gente que de verdad quiere desarrollar su trayectoria académica y su perspectiva de investigación en temas de educación superior en particular.
Eso, no sé si alcancé con el tiempo, pero espero que no haberme pasado demasiado de todas formas. Exactamente, muy bien. Julio, muchas gracias por tu ponencia. La próxima invitada también es de la Universidad de Tarapacá. Ella es antropóloga social y va a presentar un trabajo realizado con el profesor Roberto Storey Mesa, de la misma Casa de Estudios Superiores, que se llama Trayectorias Educativas de Mujeres Aymaras en la Educación Superior Universitaria y Técnico Profesional. La doctora Álvarez, como les decía, es antropóloga social, es profesora asistente del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá. Es investigadora asociada del área de investigación que coordina Edith Silva Peña sobre justicia social y formación docente de nuestro instituto, y ha desarrollado diversos proyectos, publicaciones en los temas de género, etnicidad y educación superior. Bienvenida entonces, Andrea Álvarez. Buenas tardes, muchas gracias María Oliva. Un gusto estar aquí, agradecer al instituto por esta invitación y sobre todo por la posibilidad de tener un espacio para compartir un poco el trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, como decía María Oliva, en esta ocasión la presentación la vamos a hacer junto con colegas, somos ambos psicólogos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Yo además tengo el doctorado en antropología, pero digamos que mi formación base es en psicología. Y venimos trabajando con Roberto Storey en una línea de investigación que queremos hoy día compartirles, que de alguna manera desborda lo que es el proyecto en particular que estamos desarrollando ahora con fondos internos de la universidad, que es un UTA Mayor, que son proyectos anuales que financia la universidad. Y como les decía, lo desborda porque lo que queremos compartir acá es más bien cuáles han sido las preguntas principales, las hipótesis principales que nos hemos planteado respecto de este gran tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con etnicidad, inclusión educativa, desde una perspectiva cualitativa, de una perspectiva que destaque la forma en que los y las actores sociales están experimentando la realidad, sus vivencias, en el fondo destacar esta noción de agencia social, sobre todo en términos colectivos. Entonces, situado desde ahí, quisimos cuando preparamos un poquitito esta presentación, como les decía, desbordar un poquitito el mero proyecto y plantearlo más bien en términos más macro, más marco, de una línea de investigación. Es una línea de investigación que, como les decía, abarca distintos proyectos internos, pero además implica la participación de equipos de tesistas, que también son investigadores de pregrado en este caso, que entonces nos ha permitido, por eso lo quiero compartir, nos ha permitido generar una especie de equipo, ¿no es cierto?, en términos de un capital cultural, donde también estamos desarrollando reflexiones respecto de esta temática. Los estudiantes tesistas no pudieron participar hoy, que habría sido interesante tal vez invitarlos, pero bueno, mencionarles que ellos también son parte y tributan al desarrollo de estas reflexiones que les vamos a compartir ahora. Bien. A modo de contexto, creo que es importante mencionar que la investigación se desarrolla en las dos primeras regiones nortinas de Chile, en la región de Arica-Parinacota y en la región de Tarapacá, donde digamos, tradicionalmente se encuentra el territorio ancestral aymara, previo a la división en estados nacionales, ¿no es cierto?, de lo que ahora nosotros conocemos como Chile, Bolivia y Perú. Aun cuando la mayor población, el mayor porcentaje de población aymara, por fuertes movimientos de flujos poblacionales internos dentro del país, el principal porcentaje, entonces decía, de la población aymara se encuentra radicada en Santiago. Aún así,
nos pareció a nosotros importante centrarnos, tal vez no en lo que ocurre en la región metropolitana, respecto también de estudiantes aymara, que pudimos haberlo incluido, sino que concentrarnos en lo que significa, como les decía yo, el territorio aymara, o lo que queda en Chile, de lo que fue alguna vez el gran territorio aymara, ¿no es cierto?, que abarca lo que es ahora Bolivia, Perú y Chile. Mencionar además que a veces las personas que no viven en estas regiones se les olvida, pero que para nosotros está muy presente, que hasta no hace tanto en términos históricos, el territorio de estas dos regiones no era parte de Chile, ¿sí? Entonces tenemos también una fuerte presencia histórica de lo que fue en su tiempo, ¿no es cierto?, preguerra del Pacífico, Bolivia, en esta región de Tarapacá, donde yo me encuentro, y de la presencia peruana, ¿no es cierto?, también preguerra del Pacífico, en la vecina región de Arica Parinacota, donde se encuentra mi colega Roberto. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque no solo tenemos la presencia de las nuevas oleadas de migrantes bolivianas y peruanas que hoy, ¿no es cierto?, están habitando este territorio, pero eso se amalgama de alguna manera con presencias de habitantes de estos mismos países, mucho antes de que nosotros siquiera fuésemos un país en este territorio. ¿Bien? Entonces, para contextualizar un poco en términos culturales, en el fondo hay distintas capas de migrantes, unos no tan migrantes, sino que más bien originarios de este territorio, y otros, como los chilenos mestizos, también habitantes, ¿no es cierto?, que llegan a ser soberanos en este territorio con posterioridad. Eso en términos históricos, para entender un poco el contexto étnico-político de lo que puede ser el tratamiento de la relación de lo aymara con las distintas etnicidades, la chilena y otras que se encuentran aquí en este sector del país. Y la segunda idea que les quería compartir en términos contextuales, son dos fenómenos que son mucho más complejos de lo que podemos desarrollar en esta ponencia, pero básicamente que desde los años 70, 80 y 90 ya con mucha más fuerza, ha habido un movimiento muy importante de flujos migratorios internos desde las localidades rurales del interior, de la Puna, de la precordillera, hacia las ciudades de Alto Hospicio y de Iquique, por parte de la población aymara, aun cuando ese movimiento migratorio no lo podemos definir exactamente como un movimiento de ¿cómo decirlo?, de cambio de residencia permanente, y entonces una migración, como ocurre con otros migrantes que dejan, ¿no es cierto?, su país de origen y se vienen a vivir acá, sino que acá más bien estamos hablando de procesos de translocalización de la población y las familias aymaras, donde parte de la familia sigue viviendo en el interior, sobre todo los mayores, ¿no es cierto?, los abuelos, o los tíos mayores, y la población adulta y la población infantil es la que se traslada a las ciudades, pero hay un constante ir y venir a escala regional y también a escala nacional respecto de la capital, en un movimiento continuo entonces entre lo urbano y lo rural. En ese sentido no hablamos de aymara urbano, aymara rural, sino que tendemos más bien a conceptualizar a el pueblo aymara, al mundo aymara, a la sociedad aymara en un permanente movimiento, un flujo entre distintos territorios y aún también dentro de lo rural, en función del trabajo con los llamos, en función de la agricultura, en función de ciertas festividades, etc. No voy a ahondar en eso porque es un temazo muy interesante, muy fascinante, pero que, como les digo, desborda el objetivo de esta ponencia. Bien. Dado ese contexto, entonces, nosotros nos propusimos hace ya algunos años, antes de la pandemia, empezar a investigar respecto de cómo es que en este contexto de translocalización, una cantidad importante de jóvenes aymaras han ido paulatinamente engrosando las filas de estudiantes de nuestra universidad de manera cada vez más importante. Nosotros registramos hasta
en las últimas cifras oficiales a las cuales tuvimos acceso, alrededor de un 20% de nuestra matrícula, como matrícula aymara, lo que es aymara e indígena en general, lo que incluye también estudiantes quechua, eventualmente algunos estudiantes mapuche, pero la etnia mayoritaria, el pueblo originario mayoritario, cuando se habla de población indígena acá en el norte, es más bien el pueblo aymara. Entonces, alrededor de un 20% de nuestra matrícula en la Universidad de Tarapacá tiene una ascendencia aymara y se autoidentifica como aymara. Eso entonces nos hizo plantearnos esta línea de investigación donde nos propusimos o reflexionamos respecto de por lo menos 3 grandes hipótesis que aquí les queremos compartir. Primero, que los estudiantes aymaras que se encuentran en situaciones de dificultad en su inclusión a la educación superior, primero en el acceso, ¿no es cierto?, a ella. Esta situación de exclusión responde a situaciones estructurales, históricas, donde las desigualdades educativas, decíamos, comienzan ya en sus lugares de origen y se van entonces acumulando a través de la enseñanza básica, la enseñanza media, para llegar al sistema superior universitario. Lo que por un lado se puede leer en clave de déficit, ¿no es cierto?, o sea, de carencia, pero también, y lo vamos a ver, se puede leer en clave de aprendizaje y empoderamiento de los propios estudiantes, que tienen que entonces desarrollar estrategias para ir bypaseando o superando, ¿no es cierto?, estas brechas, para entonces llegar, a pesar de todas estas inequidades, a ser estudiantes y en nuestro caso egresados de la educación superior. Esa es entonces una primera hipótesis teórica. Una segunda hipótesis, que es la que desarrollamos centralmente en el objetivo que les queremos compartir acá, es que los y las estudiantes aymaras desarrollan, pensábamos nosotros al iniciar este proyecto, y así lo hemos ido describiendo, estrategias que nosotros llamamos interculturales, donde se articulan, por un lado, habilidades personales, pero también capacidades familiares, recursos sociocomunitarios que abarcan el plano de lo familiar y la familia extensa aymara, pero también lo rebasan, y recursos institucionales donde nosotros podríamos entonces pensar en lo que significan las becas, las políticas de inclusión institucionales, pero que la inclusión no depende solamente de lo que haga la institucionalidad, ya sea Estado, ya sea universidad, sino que también, y ahí se articulan, ¿no es cierto?, estos distintos niveles, desde lo individual hasta lo más institucional, distintos niveles de recursos o habilidades que entonces permiten un buen desarrollo, un buen avance del estudiante a través de su trayectoria académica. Y que eso entonces se nutre de elementos interculturales, por cuanto las habilidades personales, las familiares y en algunos casos las sociocomunitarias tienen más que ver con el mundo aymara propiamente tal, mientras que otros, ¿no es cierto?, van a recurrir, algunas capacidades familiares, también recursos sociocomunitarios, recursos institucionales, provienen más bien del mundo chileno mestizo. Bueno, y como tercera hipótesis, digamos, de cómo se puede articular todo esto, pensamos nosotros que una adecuada sinergia de acciones en estos distintos ámbitos es lo que permite, decía entonces, el acceso, una permanencia lo suficientemente óptima para que entonces haya un egreso y una titulación de los estudiantes de la educación superior, en este caso universitaria. El objetivo de la investigación que aquí les vamos a compartir, como les digo, es parte de esta gran línea de investigación. Nos planteamos en su momento comprender cuáles eran entonces, o cómo se desarrollaban, cómo se articulaban las estrategias interculturales, ¿no es cierto?, que ponen en marcha los y las estudiantes aymara durante su vida académica, para superar entonces la vulnerabilidad tanto en el acceso, permanencia como egreso del sistema educacional formal. El diseño metodológico que nosotros utilizamos fue básicamente un modelo cualitativo, un diseño cualitativo, inspirado en lo que Berthaud y otros autores proponen como el enfoque biográfico. Desarrollamos entonces entrevistas biográficas con titulados aymaras de nuestra universidad, hombres y mujeres,
de la casa principal que está, de la casa central que está en Arica, y también de la sede secundaria que está en la ciudad de Iquique. Nos centramos principalmente en 3 facultades para elegir a nuestros entrevistados, y estas son la Facultad de Ingeniería, la de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Educación y Humanidades. También revisamos algunos antecedentes secundarios, sobre todo para poder caracterizar la matrícula, que es lo que vamos a presentar también a continuación. Bien. En términos de la distribución por sexo, lo primero que a nosotros nos llamó gratamente la atención es que no había una diferencia demasiado significativa entre la población indígena, que está acá, y la población no indígena. Cuando hablamos de no indígena, estamos hablando de los chilenos no aymara, los chilenos no indígenas, ¿sí? Los chilenos mestizos. Y acá la población indígena como la población que se autoidentifica entonces como tal. Y hay una cierta paridad por cuanto en la población indígena un 49% son varones y un 51% son mujeres, los estudiantes que ingresan y cursan distintos niveles de la universidad. Mientras que en la población indígena hay algo similar, que a nosotros no nos pareció tan significativo, aun cuando la proporción de mujeres es un poquitito mayor que la proporción de hombres, de un 54 a un 46%. Lo que sí nos pareció más significativo y que reforzó claramente esta hipótesis que nosotros establecimos respecto de la acumulación de vulnerabilidades a través del sistema educativo, es la diferencia que hay respecto del origen del establecimiento educacional del cual provienen los estudiantes. Entonces tenemos acá en esta tabla que la población que se declara no indígena, es decir, chilena no indígena, un 52%, perdón, de los estudiantes provienen del sistema particular subvencionado, cifra que disminuye claramente para la población indígena, que es mucho menor, es un 29%, ya que en el caso de los indígenas, la gran mayoría, es decir, el 70%, provienen de establecimientos municipales, lo que en el caso de la población no indígena es menor y alcanza casi un poquito menos de la mitad, un 45%. Entonces, lo primero que habría que mencionar acá es que aun cuando, si uno ve la cifra total, que está aquí abajo, ¿no? Pareciera ser que la cantidad, no es relevante la diferencia entre el origen del establecimiento, si es municipal o si es particular pagado, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, la cifra total. Pero cuando hace efectivamente la discriminación estadística en términos de población indígena y no indígena, entonces ahí aparecen estas diferencias respecto de orígenes efectivamente bastante diferentes. De todas maneras, hay que decirlo, en la UTA, casi el 80% de los estudiantes son estudiantes de, diríamos, escasos recursos, y son en un 80%, decía, estudiantes de primera generación que ingresa a la universidad, ¿sí? Para que entendamos que de todas maneras esta situación de la población indígena no es tan disímil respecto de el grueso del estudiantado. Bien, y lo último... 5 minutos. Uy, ya, voy a ir mucho más rápido. Entonces aquí hay cifras respecto de la distribución por una ronda de preguntas. Sí. Voy a avanzar porque hay cosas que son más importantes y que queremos después plantear para la conversación. Entonces, bueno, decir que el proceso de construcción identitaria, que fue lo primero que pudimos denotar en las entrevistas, se constituye como un proceso complejo con distintos elementos, donde destaca la presencia de la experiencia en la ruralidad, como un elemento distintivo de la alteridad étnico-cultural junto a otros elementos, y que hay una pequeña parte de la muestra y de los estudiantes en general indígena que desde su ingreso a la universidad presentaban una clara conciencia identitaria aymara, por cuanto la mayoría de los estudiantes era más bien un proceso que en el contacto con
la alteridad y de alguna manera la madurez también como joven, ¿no es cierto?, universitario, se iba encontrando a sí mismo como un estudiante, una persona, una mujer, un chico aymara, al reconocerse con otros pares aymaras y también con otros pares no aymaras en la universidad. Ese era un proceso bien, bien bonito que fuimos encontrando y describiendo. Luego hay dos tipos de resiliencia que nosotros describimos. Uno que tiene que ver con resiliencia individual, que era bien importante en algunos casos, donde esta especie de diferencia cultural que podía a ratos ser un hándicap, en la medida en que era denotado negativamente, tendía a compensarse con un fuerte logro académico. Por ejemplo, un estudiante nos compartía, nos decía, yo podía ser más moreno, podía tener rasgos indígenas, pero siempre fui el que tenía mejor rendimiento. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, esta forma de, en la estrategia individual, poder, a través del alto rendimiento, compensar, lo digo muy entre comillas, porque no debiéramos necesariamente tener que compensar lo indígena para estar en equivalencia de condiciones con otros, pero en algunos casos así se vivía. También nosotros mencionamos otro tipo de resiliencia que nos parecía un poco más interesante, que era la resiliencia colectiva, por cuanto la noción de resiliencia tiende a poner demasiado en el individuo, ¿no es cierto?, la posibilidad de entonces superar dificultades y tiende a tener una mirada de una psicología más bien individualista. Nosotros desde una mirada más sociocomunitaria nos pareció importante destacar estos vínculos socioafectivos que los estudiantes establecían entonces con otros estudiantes aymaras que venían del interior, pero también con estudiantes chilenos no indígenas. Digamos, aquí no estábamos ante fenómenos tipo gueto cultural, ¿sí? Era más bien reconocerse entre nosotros, pero también desde ahí poder articularse con otros que también eran, ¿no es cierto?, parte de un mismo conjunto de estudiantes. Entonces una chica nos decía, yo como fui dirigente tenía buena relación con todos, pero tenía más afinidad con ellas. Por ejemplo, cuando hablábamos de los abuelos y ese tipo de cosas, tenía la misma nostalgia o respeto tal vez de sus antepasados. Igual ellas se acercaron porque yo era mayor, venía de otra carrera. Yo pienso, al verme morena también, con cara de india, se acercaron a mí. Ellas igual eran tímidas. Yo las empecé a empujar, anda a preguntar. Sentían temor a hacer el ridículo porque hay una historia de discriminación detrás del pueblo indígena que tiene miedo a ser rechazado o que le digan que no sabe. Entonces, es romper con eso. Bueno, en otros casos recurrían más bien a actividades socioculturales urbanas. Voy a saltar algunas citas porque quiero llegar a esta diapositiva y dejar que también mi colega pueda compartir un par de ideas sobre otras hipótesis que estamos ahora reflexionando en torno a ellas. Lo último entonces mencionar que también nos pareció interesante lo que ocurría respecto de la figura de un tránsito intercultural con el que tenían que lidiar los estudiantes. Los espacios más cercanos a la matriz cultural propia, la familia, la comunidad, el espacio rural y la propia organización aymara, parecen no establecer, en algunos relatos, mayores vasos comunicantes con los espacios de la universidad, ¿sí?, en los que los estudiantes están en lo cotidiano. Y entonces lo que nosotros fuimos viendo es que los estudiantes o las estudiantes van articulando estos espacios sociales, culturales, que tienen códigos y capitales culturales disímiles entre sí, a modo de un tránsito intercultural en el que manejan bastante bien ambos códigos, pero que no necesariamente vehiculan el contenido entre sí. Una cita que nos pareció que ejemplifica esta idea dice así: hay una intimidad en la comunidad, en el espacio rural, que no se comparte con los compañeros de la universidad. Por ejemplo, si se mata un llamo para la ceremonia, yo no hablo de eso con mis compañeros del espacio rural, ¿no? Y tampoco voy a compartir con mi familia dificultades con alguna asignatura, no les voy a llevar ese problema a la casa, ¿sí? Porque eso es más bien propio de la lógica occidental académica y no propio del espacio rural. Lo voy a dejar hasta aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.